Muy bien, entonces, como dijimos en la presentación, el MRV es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es un movimiento rectilíneo al igual que el MRU, ¿sí? Su trayectoria es una línea recta. Y variado hace referencia a la velocidad, ¿sí? La velocidad va a ir variando, es decir, aumentando o disminuyendo. Pero lo va a hacer de manera pareja o proporcional, ¿sí? A esto se refiere el término uniformemente variado. Y vamos a ver de qué depende que esa variación sea uniforme. Entonces, supongamos que tenemos esta imagen. Tenemos un ciclista y lo que me interesa que vean de esta imagen es que fíjense que en cada tramo, ¿sí? Cada vez que aparece el relojito arriba, los intervalos de tiempo que transcurren son de 5 segundos, ¿sí? Pero fíjense una cosa, los intervalos de tiempo son iguales, pero la distancia que está recorriendo el ciclista en cada intervalo de tiempo de 5 segundos son cada vez más grandes, ¿no? Fíjense, entre los 0 y los 5 segundos tenemos esta distancia donde tenemos las marquitas. Entre los 5 y los 10 también tenemos esta otra distancia, pero esta distancia es más grande que la primera. Y el tercer tramo, entre esta marca y esta otra, tenemos una distancia más grande que las dos primeras, ¿no? Eso intuitivamente nos da la pauta de que el ciclista está yendo cada vez más rápido. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, que su velocidad está cambiando, ¿no? En este caso aumenta porque va a iguales intervalos de tiempo, recorre mayor distancia. Entonces, quiere decir que la velocidad tiene que ir aumentando. Y si la velocidad va aumentando, entonces quiere decir que debe haber algo que hace que la velocidad cambie en esos instantes o en esos intervalos de tiempo, ¿sí? Eso que hace que la velocidad cambie a cada instante o en cada intervalo de tiempo es la aceleración, ¿sí? En un video anterior vimos la fórmula de aceleración que era esto y fíjense, tengo un cociente, es decir, una división entre la variación de velocidad, eso significa este triangulito, que es un delta, ¿sí? Delta V, variación de velocidad sobre variación de tiempo, ¿sí? Bueno, si tenemos dos instantes en los cuales comparamos, tenemos que la variación de velocidad será la velocidad en un instante final menos inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Y lo importante de esto es que esa aceleración, o sea, este cociente, tiene que ser constante, es decir, que en el tramo que estoy evaluando debe permanecer constante, es decir, debe valer siempre lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿qué significado físico tiene la aceleración? Y esto es importante entenderlo. La aceleración indica, digamos, cómo cambia la velocidad, es decir, cuánto va a aumentar o a disminuir la velocidad y también en qué sentido lo hace, ¿sí? Para cada intervalo de tiempo. Bueno, vamos a ver ejemplos, pero primero, ¿sí? Antes de ponernos a resolver problemas, hay algunas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, esto no es obligatorio, pero sí es importante, ¿sí? Hacer un gráfico que represente la situación, es decir, un pequeño esquema. No hace falta hacer un gran dibujo, ¿sí? Pero esto nos va a permitir volcar los datos que tenemos con claridad y después resolver el problema va a ser bastante más sencillo, ¿bien? Por otro lado, algo importante también es determinar un sistema de referencia, ¿sí? Volvemos al primer video de la sección de física. Sistema de referencia, muy importante, ¿sí? Para orientar el movimiento y para ver qué significado físico después adquieren las cosas. Bueno, y por último, un pequeño recordatorio es que tanto la aceleración como la velocidad y la posición son vectores, ¿bien? Es decir, que tienen un punto de aplicación, tienen una dirección, dentro de esa dirección van a tener un sentido y también tienen un módulo, es decir, un valor, ¿sí? Por ejemplo esto, miren, tenemos el punto A, supongamos que tomamos una dirección, por ejemplo esta, que está delimitada por las rayitas, ¿sí? Y en este sentido tengo un vector, que es este que aparece acá, que es la velocidad. Entonces, con esto yo estoy diciendo que en el punto A, un objeto cualquiera se está moviendo en este sentido, como lo estamos mirando, hacia la derecha con una velocidad de 70 km por hora. Entonces tenemos el punto de aplicación, o sea A, la dirección,
que es en sentido horizontal, toda la línea punteada, lo que sería el eje X, haciendo un paralelismo, ¿no? Y tenemos un sentido, porque fíjense que dentro de esa dirección de línea punteada podemos elegir hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, en este caso va hacia la derecha y también tenemos un módulo o valor que es el 70 km por hora. ¿Bien? Bueno, entonces ahora sí, vamos a un problema. Tomemos este ejemplo, ¿sí? Tenemos un auto que se mueve con una velocidad de 15 metros por segundo y una aceleración constante de 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Nos piden determinar la velocidad que tendrá transcurridos los 20 segundos, ¿sí? Y cuál es la posición que alcanza en ese tiempo. ¿Bien? Bueno, vamos por pasos entonces. Primer punto, importante, no obligatorio, pero sí es importante, hacer un esquema, ¿sí? Entonces tenemos un auto que se mueve, ¿sí? Sobre una calle, vamos a dibujar la calle, y a partir de este punto, ¿sí? Hacemos una marquita y vamos a establecer algunos datos. Algunos que sabemos y otros que el problema no nos dice, pero que podemos asumir o deducir, ¿sí? Bueno, de los datos que tenemos es velocidad, la sabemos, nos lo dice el enunciado, 15 metros sobre segundos. Aceleración también nos la dan, ¿sí? 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Y después tenemos esto otro, que esto no son datos que nos da el problema, pero que podemos asumir, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a tomar, a partir de acá vamos a empezar a medir el movimiento, por eso podemos asumir que este es el momento cero, ¿sí? O tiempo inicial 0 segundos, y que la posición también es 0, ¿sí? Esto es importante porque no son datos que te da el problema, pero que vos los podés asumir. Entonces, fíjense que no importa si el auto ya venía con una velocidad o arrancó en ese momento. No nos importa qué pasó antes, ni nos va a importar qué pase después de los 20 segundos, sino en ese trayecto. Entonces podemos considerar que a partir de acá empezamos a medir tanto el tiempo como la posición. Por eso los consideramos 0 segundos para el tiempo y 0 metros para la posición inicial. ¿Bien? Bueno, este auto va a describir una trayectoria en línea recta, por eso el movimiento es rectilíneo. Entonces en un segundo momento, supongamos el auto pasa por este punto, hacemos una marquita y podemos decir que ahí el tiempo en esta posición 2, ¿sí? Llamémoslo tiempo 2 y posición 2, justamente no lo sabemos, los podríamos averiguar, ¿sí? La velocidad tampoco la sabemos en este punto, pero hay algo que sí sabemos, que es que en cualquiera de los puntos intermedios, la aceleración va a valer 1,5 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Es decir, cualquiera de los otros parámetros, cuánto tardó en llegar hasta acá, cuánto avanzó, ¿sí? Cuántos metros avanzó o qué velocidad tiene en este momento, no la sabemos, la podemos calcular, pero lo que sí sabemos es que en todos los puntos intermedios, mientras dure el movimiento hasta que termine a los 20 segundos, la aceleración va a permanecer constante, no va a cambiar. Entonces, después, finalmente, sí, supongamos que este es el estado final, es decir, acá el tiempo ya lo sabemos, son 20 segundos, que es por lo que nos está preguntando el problema. La posición no la sabemos, la tenemos que calcular y la velocidad tampoco, ¿sí? Bueno, acá abrimos un paréntesis para ver algunas cuestiones físicas, ¿sí? Antes de seguir con el problema, quédense tranquilos que lo vamos a terminar. Pero como para que esto no quede solamente en los números y también para comentar algunas cosas que sería bueno que ustedes tengan en claro porque les va a facilitar mucho el tema de los cálculos y después también la interpretación física del problema, ¿sí? Entonces, veamos desde el punto de vista matemático qué sería bueno tener en claro, o sea, manejar bien, antes de comenzar a trabajar con los cálculos y con los gráficos de MRV, porque también vamos a tener gráficos, ¿sí? Bueno, temas de matemática que sería ideal que manejen bien como para trabajar esto es ecuación de una recta, ¿sí? Dado dos puntos, o dada la pendiente y un punto. Y por otro lado también cómo hacer el gráfico de una recta, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que uno aprende cuando ve ecuación de la recta o también función lineal o función afín. Bueno, hasta ahí es el mismo consejo que les di en el video de MRU, ¿no? Bueno, acá se va a agregar algo más, que es el manejo de ecuación cuadrática y el gráfico de justamente esa ecuación cuadrática que es una parábola, ¿sí? Todo esto se ve también en el tema de función cuadrática. Bueno, eso en cuanto a la parte matemática.
Ahora, como lo que nos interesa es darle una interpretación física y no caer meramente en los cálculos, veamos qué sería bueno tener en claro desde el punto de vista físico, ¿sí? Sabemos que en el MRV aparece la aceleración, cosa que en el MRU no, y que esa aceleración es constante en determinados intervalos de tiempo en los que estemos evaluando, ¿sí? Entonces, acá sería bueno entender que si la aceleración es mayor a cero, es decir, es positiva, eso implica que la velocidad va a estar aumentando. Si lo miramos desde la fórmula, tenemos esto. Fíjense que lo que dijimos en videos anteriores, el tiempo siempre avanza, entonces el delta t, el intervalo de tiempo que estoy evaluando, es decir, el instante final menos el inicial, nunca puede ser negativo, ¿sí? Porque el tiempo siempre avanza. Entonces, el denominador de esta fracción o de este cociente, para decirlo de manera correcta, siempre va a ser positivo, o sea, mayor a cero, ¿sí? Entonces, el signo de la aceleración va a estar ligado al numerador. Eso quiere decir que si la aceleración es positiva, quiere decir que esta resta entre velocidad final y velocidad inicial tiene que ser positiva. Eso implica que la velocidad final tiene que ser más grande o mayor que la inicial. Por lo tanto, aceleración positiva implica que la velocidad va a aumentar, ¿sí? Y físicamente también, ya que como vemos, tanto la aceleración como la velocidad son vectores, lo que estamos diciendo es que el vector velocidad y el vector aceleración tienen el mismo sentido, ¿sí? Hablando de manera más coloquial, queremos decir que la flechita de la velocidad y la flechita de la aceleración apuntan en el mismo sentido. Bueno, por otra parte, si en vez de ser positiva la aceleración es menor a cero, es decir, negativa, la velocidad va a disminuir, ¿sí? Bueno, de nuevo, si lo vemos desde la fórmula propiamente dicho, acuérdense, el denominador siempre es positivo, entonces lo que haría que la aceleración sea negativa sería la resta del numerador, ¿sí? Entonces, si la aceleración tiene que ser menor a cero, es decir, negativa, quiere decir que la velocidad final tiene que ser menor que la inicial, ¿sí? Entonces, numéricamente, cuando hago esta resta, me da negativa. ¿Y qué quiere decir esto físicamente? Bueno, que los vectores velocidad y aceleración tienen sentidos opuestos, ¿sí? Por ejemplo, si el vector velocidad apunta hacia la derecha, en el sentido que estaba yendo el auto del problema, la aceleración tendría que apuntar hacia la izquierda, ¿sí? Probablemente se estén preguntando, pero ¿y qué quiere decir que algo acelera en contra o para el otro lado? Bueno, físicamente esto es, en la realidad, digamos, si vos venís con el auto, lo que estás haciendo es pisar el freno. Y el freno, si bien en el auto tiene toda una serie de reacciones mecánicas y aparte también hay otros conceptos involucrados como la fuerza, el rozamiento y demás que ya vamos a ver en su tiempo, lo que hace el freno es imprimirle al auto, es decir, aplicarle una aceleración en el sentido contrario. ¿Para qué? Y bueno, para disminuir la velocidad, porque vos lo que querés hacer es que el auto se detenga, ¿sí? Es decir, que la velocidad final sea cero, si te querés detener por completo, o que sea menor a la que traías, es decir, a la inicial. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas por una ruta y ves que el cartel te dice velocidad máxima 80 y vos venís a 100, entonces querés bajar la velocidad. ¿Cómo haces? Desacelerás, es decir, soltás el pie del acelerador y el auto deja de acelerar, o frenas. Son las dos opciones, ¿sí? Bueno, ven, todo cuadra en la realidad y no es que estos conceptos están ligados a la nada misma o son teóricos, ¿sí? Bueno, y atento ahora porque este es un concepto importante. Ya vimos qué pasa si la aceleración es positiva y también qué pasa si es negativa. Entonces, ¿qué otra posibilidad nos queda? Y bueno, que sea nula, ¿no? Es decir, que valga cero. Si la aceleración es cero, entonces quiere decir que la velocidad no aumenta ni disminuye. ¿Qué alternativa tenemos? Y bueno, si no aumenta ni disminuye, se mantiene constante. Y esto ya les resulta conocido, ¿no? Porque ¿qué tipo de movimiento tengo si estoy con velocidad constante? Sí, ese mismo que están pensando. Estamos en presencia de un MRU, ¿sí? Bueno, nuevamente, veamos la fórmula. Tenemos el cociente, entonces si la aceleración vale 0, el tiempo siempre avanza, o sea que esto siempre es positivo, no puede ser 0, quiere decir que esta resta entre velocidad final y velocidad inicial tienen que valer ambas lo mismo como para que la resta me dé 0, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es,
aceleración igual a 0 implica que la velocidad final y la inicial sean iguales. Si la velocidad final y la inicial son iguales, entonces quiere decir que la velocidad es constante. Por lo tanto, estamos en un MRU. ¿Bien? Bueno, entonces, esto es importante entenderlo, ¿sí? Esto mismo, repasemos. Si la aceleración es 0, la velocidad es constante y estamos en presencia de un MRU, ¿sí? Dejamos de tener MRV y estamos en un MRU. Entonces, el MRU sería como un caso particular, ¿no? De el MRV, digamos, que se da cuando la aceleración es 0. Bueno, pero más importante que entender eso es entender que si la aceleración es 0, eso no significa ni quiere decir que el cuerpo se frenó o se detuvo, ¿sí? Para decir que un cuerpo está frenado, lo que tengo que decir es que la velocidad es 0. Solo en ese caso. Que la aceleración sea 0 no quiere decir que el cuerpo se haya parado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede seguir moviendo con MRU. ¿Bien? Solo si la velocidad vale 0, es decir, es nula, en ese caso podemos decir que el cuerpo se detuvo o que está en reposo, es decir, quieto. ¿Bien? Bueno, entonces ahora sí, vamos a la parte técnica, digamos. Tenemos las ecuaciones que vamos a estar manejando son estas. Esta de aceleración que ya vimos y después tenemos esta otra que es de velocidad, pero que en realidad es la misma ecuación que la anterior. Fíjense que si la velocidad inicial la paso para el otro lado, restando, y quiero despejar la aceleración, tendría que pasar este paréntesis, tiempo final menos tiempo inicial, para el otro lado. ¿Y qué me queda? Y la fórmula de arriba. Y también tenemos la fórmula de posición, ¿sí? Que es esta que vemos acá. Por su parte, también podemos tener gráficos, ¿sí? De aceleración en función del tiempo, velocidad y también posición. Fíjense que todo está en función del tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, retomando el problema, ¿sí? Teníamos esta situación, la del auto, que teníamos los datos que ya habíamos volcado y fíjense que tenemos que calcular la posición a los 20 segundos y la velocidad que alcanza en ese tiempo, ¿sí? Fíjense un detalle más, la aceleración, ¿sí? Es constante a lo largo del tramo, desde el tiempo 0 al tiempo 20 segundos. Se va a mantener constante en ese tiempo, ¿bien? Por eso la flecha apunta siempre en el mismo sentido y el valor de la aceleración no cambia. Pero fíjense que la flecha de velocidad sí está cambiando, de hecho se está agrandando, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Bueno, porque la aceleración lo que hace es decirme cuánto va a ir cambiando la velocidad en cada segundo, ¿sí? Por eso la aceleración es metros sobre segundo cuadrado, es decir, metros sobre segundo por cada segundo, ¿sí? Por eso el vector velocidad final es más grande que el vector de velocidad inicial, ¿sí? Porque la aceleración lo va a ir incrementando segundo a segundo desde el tiempo 0 hasta los 20 segundos que transcurren. ¿Bien? Bueno, entonces resolviendo nos quedaría, para averiguar la velocidad final, tendríamos la ecuación esta que vimos, ¿sí? Es una de las que vamos a usar. Y si reemplazamos los datos, la velocidad inicial vale 15 metros sobre segundos, más la aceleración, que es 1,5 metros sobre segundos cuadrados, por el lapso de tiempo que es 20 menos 0 segundos, ¿sí? 20 segundos, tiempo final, 0 el inicial. Cancelamos uno de los segundos cuadrados de la aceleración con los segundos del tiempo y entonces nos queda que velocidad final es 15 metros por segundo más, si hacemos esta cuenta, esto nos da 30 y fíjense que nos da en unidades de velocidad y eso tiene sentido porque estamos averiguando una velocidad, ¿sí? Bueno, finalmente esto nos queda 15 más 30, 45 metros sobre segundo es la velocidad final que alcanza este auto transcurrido los 20 segundos y sabiendo que su aceleración en ese tramo es de 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, vamos a ver qué posición alcanza, ¿sí? Tenemos la ecuación horaria, ¿sí? Del auto y vamos a ir reemplazando los datos. Entonces, posición inicial 0, velocidad inicial 15 metros sobre segundos por tiempo final menos tiempo inicial, que son los 20 segundos porque el inicial es 0, más un medio por la aceleración que es 1,5 por... De nuevo, tiempo final menos inicial serán los 20 segundos porque el inicial vale 0. 20 segundos al cuadrado. Esto, como sabemos, nos tiene que quedar en unidades de posición, o sea, metros. Entonces,
Podemos cancelar estas unidades, ¿sí? Segundos con segundos, y también podemos cancelar estos segundos cuadrados con estos segundos cuadrados. Pero lo que hay que tener cuidado, que esto es un error muy común, es que primero hay que elevar los 20 segundos, elevarlo al cuadrado, tanto el número como la unidad, para que nos quede en segundos cuadrados, ¿sí? Porque un error muy común es que estas unidades se cancelan, es decir, uno las tacha así como tal y se olvida de elevar al cuadrado el 20. Entonces después la cuenta le da menos de lo que debería darle, ¿sí? Bueno, haciendo las cuentas tenemos 15 por 20 nos da 300 metros porque los segundos los cancelé, más un medio por 1,5 por 20 al cuadrado es 400, segundos al cuadrado es segundos cuadrados. Entonces, ahora sí, los segundos cuadrados los puedo cancelar y me queda 300 más, si hacemos esta cuenta, esto también nos da 300, 300 más 300, tenemos que la posición final es de 600 metros. ¿Bien? Bueno, hasta ahí tenemos que la velocidad final que alcanza el auto es de 45 metros sobre segundos y que a los 20 segundos se encuentra a 600 metros del lugar original desde donde partió, ¿sí? Bueno,